Buenas tardes, bienvenidos, gracias porque cada sábado ustedes están ahí con Altagracia y conmigo en 2x3 en Salud. Este programa que hacemos cada sábado con ese interés de llevarle orientación e informarles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y, ¿por qué no?, en el mundo en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Ciertamente, como tú dices, agradecer la preferencia de nuestros amigos y amigas televidentes y aprovechar este momento, la oportunidad que tenemos de estar en la televisión, en las pantallas tradicionales con ustedes, para unir nuestros corazones, nuestro cerebro, nuestra mente al corazón del pueblo haitiano. Ay, sí, qué penoso. Una semana después, o sea, justamente hace 8 días hoy, ocurrió esta tragedia en Haití. Ese pueblo, un pueblo valiente, Haití es un pueblo valiente, el primer pueblo que se independizó en las Américas, pero que ha caído en manos de políticos corruptos y encima de eso la naturaleza, por problemas de la propia naturaleza, parecería ensañarse contra ellos. Solidaridad con ese pueblo y yo creo que debemos buscar, Doris, dónde están los centros de acopio para nosotros expresar también de manera material nuestra solidaridad con ese pueblo. Nuestra ayuda y solidaridad, sí, me uno totalmente a ese llamado tuyo y esa situación lamentable que vive Haití. Veía yo en la televisión imágenes de cómo en medio de carpas atendiendo heridos del terremoto empezó la lluvia por esta depresión tropical, Grace, y los pacientes estaban atendiendo en medio de la lluvia con carpas mojándose. Es una situación que la verdad no hay quirófanos para operar. Me enviaba un médico un análisis y dice, mira, y necesitaría operaciones masivas. Gente con trauma severo y no hay quirófanos, o sea, es una situación difícil. Y lo grande, Doris, es, y esta es la parte política de todo el tema, que a Haití no le interesa a las grandes potencias. Así es. Así se ha demostrado. No, totalmente. Con los años eso es lo que se ha visto y cada vez que ocurre una tragedia en ese pueblo, pues lamentablemente eso es lo que se ve, simplemente se habla, se lamenta, pero de ahí no pasa. Así es. Y recordaba yo, Tati, me remonté al 2010 cuando ocurrió aquel terremoto, tanto en el hospital de Jimaní, que nosotras nos trasladamos allá 2 días después. Y todavía veíamos, todavía a uno le queda en la memoria cómo llevaban heridos con traumas severos al hospital y cómo había que amputarle miembros, sus piernas, o sea, esos gritos y esa manera de cómo no había espacio donde caminar en el hospital porque todo estaba lleno de heridos, y lo mismo ocurría en el hospital Darío Contreras. Sí, posteriormente, después de esa visita, de ese encuentro que nosotros fuimos al hospital. Para reportar lo que estaba ocurriendo sí, allá. al hospital de Jimaní, que se llama General Melenciano. Yo tuve la oportunidad de ir con el entonces ministro de Salud, Bautista Rojas Gómez, a San Peter, a un pueblo de Haití, ahora no preciso el nombre, y yo tengo grabado en mi cerebro, y no se me puede olvidar, los gritos de amputando brazos y eso, y sin anestesia. Eso te chilla en el alma, así. Y yo recuerdo que el ministro dijo, no, por Dios, estaban amputando así. Ese es un pueblo que ha sufrido demasiado y por eso nosotros queremos unir nuestros corazones y todo lo que podamos hacer por esos hermanos. Entonces a nuestros hermanos dominicanos vamos a hacerle el llamado. Recordemos que con esta temporada de lluvia que hemos tenido, fruto de una tormenta y una depresión tropical, una detrás de la otra, pues eso significa que el país debe estar alerta porque pueden surgir enfermedades, sobre todo aquellas transmitidas por mosquitos, porque recordemos que se acumula el agua, se queda ahí, nacen las larvas y se puede reproducir el mosquito transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. Igual que la leptospirosis, que es producida generalmente, más en esta temporada, porque las ratas salen de sus madrigueras y si la gente se introduce a las aguas sucias y tiene una herida o consume un alimento que fue antes que tenía tocado por orina de rata, ahí está la leptospirosis, que de no tratarse a tiempo es una enfermedad mortal y hemos tenido antecedentes en la República Dominicana. Sí, en tormentas y depresiones tropicales anteriores, vamos a citar por ejemplo Olga y Noel, hubo una alta mortalidad por leptospirosis en nuestro país y lo mismo ocurrió con el dengue, que se incrementó muchísimo también. Entonces es momento de prevenir. Recordemos que el dengue se previene limpiando nuestros entornos y tapando de envases que acumulen agua
y tapando bien el agua que tenemos en la casa almacenada para el uso doméstico. Y el llamado final de esta sección de comentarios, el uso de mascarilla. No importa que ustedes vean los reportes oficiales que los indicadores de COVID-19 cayeron en lo más mínimo, no importa. Esto salva vidas. Uso de mascarilla, lavado de las manos y distanciamiento físico. Y con este mensaje educativo y preventivo nos vamos a unos comerciales y venimos con un invitado que usted no debe perderse esta tarde. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, este programa preparado con tanto amor por nosotras para todos ustedes. Y tenemos el placer de tener con nosotras en la tarde de hoy a una leyenda en la medicina dominicana, un hombre activo. A mí me encantan esas primeras planas que nos da el doctor cuando de denuncia se trata. Él es el director de la emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, gracias Doris, y directivo del Colegio Médico Dominicano. Es ginecostetra de profesión y con una subespecialidad. Doctor, demasiado título, muy buenas tardes. Buenas tardes, realmente me siento muy complacido de compartir este escenario con dos íconos del periodismo en salud en la República Dominicana. Realmente las he seguido a ambas desde hace mucho tiempo y me siento orgulloso y agradecido de ser su invitado en esta tarde, este sábado, porque sé que siempre manejan informaciones muy valiosas para la salud del pueblo dominicano. Sus informaciones siempre las he seguido como de punta, de una manera vertical, clara, siempre llevando las informaciones precisas y las informaciones que ayudan o que contribuyen a mejorar la calidad de la atención médica en nuestro país. Yo la felicito a ambas. Muchas gracias, doctor. Por este programa también. Muchas gracias, doctor. Bueno, se trata del doctor José Justo Nicasio. Si no me equivoco, creo que Tati se fue en elogio y en título y en cargo y no dijo el nombre. Ay, es el doctor José Justo Nicasio, director de la emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y con Justo, bueno, él ya habló, pero tenemos una larga trayectoria de información recíproca, porque así como tú nos sigues a nosotras, nosotros también te seguimos a ti, porque hemos visto que eres una persona vertical, que cuando las cosas no están bien hechas, no importa gobierno que esté, tú la denuncias, y cuando me entiende que hay cosas que hay que decirla para que se mejoren, pues también ha estado ahí, y nosotros valoramos muchísimo eso. Gracias. Justo, vamos a empezar esta entrevista en tu rol ahora de presidente de Sociedades Médicas Especializadas, y sabemos que esta semana se celebró durante toda la semana del médico, porque el 18, ¿verdad? El miércoles 18. El pasado miércoles 18. Exactamente, fue el día del médico. 130 aniversario de la fundación del Colegio Médico. La Asociación Médica Dominicana en el 1891. Perfecto. Y a partir del 2003, Colegio Médico Dominicano por la ley 8703. Justo, ¿a qué tú atribuyes que antes asociación, ahora Colegio Médico Dominicano, pero vemos que este gremio médico, cientos y tantos años, tal como tú lo dices, pero se ha mantenido siempre integrado? Y aunque quizá lo interno haya alguna diferencia, porque hay aspiraciones hasta de diferentes, hasta en la familia ocurre, pero cuando hay una posición que hay que asumirla, el médico está unido. O sea, ¿a qué tú atribuyes esa permanencia como gremio? Fíjate, lo primero es que cuando se trata de salud, aparece una asociación colectiva de sentimientos y de intereses, porque lo más valioso que tiene el ser humano es la salud. Eso es verdad. Entonces, cuando hay temas de salud, los médicos, por vocación, se unen y responden a los llamados del colegio médico para las luchas que nada más tienen un objetivo: mejorar la asistencia, la calidad
denunciar las deficiencias, los problemas, plantear soluciones, porque el Colegio Médico Dominicano es asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. A veces no le hacen mucho caso, pero... Lamentablemente, pero la mayoría de las veces los planteamientos que hacemos como colegio médico, al final de cuentas, tienen que llevarse de las recomendaciones, porque lo primero es que son recomendaciones basadas en medicina, basada en la evidencia, valga la redundancia, y luego de hacer revisiones, consultas, reuniones, llegamos a conclusiones que nada más tienen un sentido y un camino, que es mejorar la salud del pueblo dominicano, mejorar la calidad de la asistencia, y como la calidad es todo, ahí estamos. Doctor, ¿cómo encuentra este Día del Médico? ¿Cómo lo ha encontrado? Porque fue el pasado miércoles, pero digamos que día a día es Día del Médico. ¿Cómo encuentra este día, o cómo lo encontró este día al médico dominicano? Sabemos que hay médicos muy ricos en la República Dominicana, pero debe haber también muchos médicos pobres. ¿Cuál es la situación del médico en la República Dominicana? Sí, fíjate, la pandemia ha desnudado desde hace más de un año el sistema de salud en la República Dominicana, aunque es justo reconocer que este gobierno se ha identificado con la salud del pueblo dominicano, ha invertido en vacunas, hicieron diligencias rápidas para conseguir primeramente la vacuna china y también después la Pfizer. Todo esto en materia de los médicos, vamos a decir que nos hemos sentido protegidos y apoyados. Hay que ser sinceros, los médicos acaban de recibir un incentivo de un 30% en sus sueldos. También hay algunas conquistas importantes. Había muchos pensionados que ganaban 12, 13, 14 mil pesos. Hoy no hay un pensionado que no gane menos de 50 mil pesos. O sea, ya se llegó, se nivelaron todos esos... que era una lucha de años. Esas pensiones horrorosas, vamos a decir, porque ¿qué hace un anciano de 70, de 80 años con 12 o 13 mil pesos? Ni siquiera para los medicamentos le daba. Pero no vamos a decir que es una millonada, pero 50 mil es 4 veces lo que estaban ganando. Otras cosas son las pensiones también, en sentido general, con la ley 414-98, donde se pensionaron a más de 1,000 médicos con el 100% de sus salarios más los incentivos. Todo esto de una manera u otra ha repercutido en la calidad de vida del médico. Y en materia de salud podemos decir que contamos en este momento con un presidente pro salud. Yo creo que... ¿Usted se refiere a Abinader, presidente Abinader? Hay que reconocer el interés que ha manifestado el excelentísimo señor presidente en responder al sector salud, que de una manera u otra ha afectado las inversiones en otras áreas, porque las vacunas es en dólares que se compran. Pero doctor, parecería que la pandemia obligó a hacer los cambios. Si el presidente no estaba en materia de salud, tuvo que ponerse por la pandemia, porque la pandemia volteó la agenda al presidente. Ya cuando este gobierno asumió el poder, ya estábamos en medio de la pandemia. Y los cambios del gobierno pasado y de este son notorios. También en la relación con el colegio médico. Ha mejorado también. En el gobierno pasado no nos recibían en el palacio, no había comunicación con la presidencia del colegio médico. Hoy en día ha mejorado eso. Es un logro, y como tú lo dices, yo creo que sí, que tiene toda la razón del mundo. De manera obligatoria, el gobierno tuvo que ponerse
en el asunto de salud. Poner la vista, porque todas las vistas se viraron hacia el sector salud. Justo, ¿de cuántos especialistas o cuántos médicos afiliados al colegio tenemos? ¿Cuántos especialistas hay? ¿Y de qué se enferman los médicos justo en nuestro país? La nómina ahora mismo general del colegio médico son unos 35,000 médicos. De esos 35,000 médicos hay aproximadamente 8,500 especialistas, los demás son médicos generales. Los médicos se enferman de estrés, agotamiento físico, porque son jornadas largas, y principalmente los residentes. Los residentes entran a las 7 de la mañana de hoy y salen a las 4 de la tarde del otro día. Muy largas jornadas. O sea, son jornadas de trabajo de hasta 36 horas. Servicios cortos, cada 3, 4, 5 días. Todo eso hace que el cuerpo humano de una manera u otra vaya sintiendo. Dicen que el que fue residente, por ejemplo, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, no puede volver a ser residente en ningún otro hospital, porque el trabajo, lo explotan. Y fíjate que ha bajado mucho. Nosotros, cuando hicimos el entrenamiento en ginecobstetricia y en endocrinología ginecológica, se asistían de 100 a 120 nacimientos diarios. Hoy eso ha bajado a 30, 40. Sí, se ha bajado mucho. Sí, las salas comunes que habían anteriormente de 20 camas, hoy son habitaciones de 2 camas. Eso ha mejorado en la privacidad, en la calidad de la asistencia. Eso hay que reconocérselo al gobierno pasado, que reconstruyeron la maternidad, hicieron una reingeniería. También la creación de centros asistenciales periféricos ha disminuido la demanda de servicios, porque la maternidad de Altagracia está ubicada en Gascue. Las áreas de influencia, que son los barrios pobres, no son cercanas a la maternidad, y entonces las parturientas van a... Además que hay otras maternidades también, justo. Y ya también hay otras maternidades, muy bien. Doctor, en ese mismo orden que preguntaba Doris, de la cantidad, la membresía de las sociedades especializadas del colegio médico, ¿cuántas son mujeres? ¿Se tiene la estadística? Sabemos que las mujeres pues llevan el liderazgo en muchas áreas. Fíjate, yo que doy clase en 5 universidades, en posgrado en la UAS, en pregrado en UNIBE, en UTESA, en UNIREMOS y en la Universidad Central del Este. De cada 10 estudiantes que yo recibo, 8 son mujeres. Y a veces las 10 son mujeres. Oh, Dios. O sea, es increíble la cantidad de damas, de jovencitas que están estudiando medicina en las escuelas. Bueno. Y las mujeres, tanto en la población general como en la clase médica, son mayoría. Y el liderazgo, perdóname Dori, y en ese mismo orden, y la entrega, ¿cómo es la vocación de la mujer? ¿Hay unos matices entre hombres y mujeres? ¿Cómo lo ve usted con esa experiencia académica tan... Bueno, ustedes saben que ustedes son especiales. Las mujeres tienen un sentimiento que a veces los hombres no lo tenemos. La mujer es más entregada, es más disciplinada, es más cumplidora, se preocupa por el entorno. Siempre yo veo a las compañeras, a las colegas médicas con un sentido prácticamente materno. Ese sentimiento materno que tiene la mujer cuando se dedica a la salud es doblemente especial. Y eso va en beneficio del sistema y del paciente. Claro. Justo, siempre hemos visto que en nuestro país la mayoría de las especialidades, la gente, que los médicos jóvenes o médicos cuando van a una especialidad escogen la ginecobstetricia y escogen la pediatría. Queremos saber si en los jóvenes de hoy, en estos estudiantes de hoy, esa es la especialidad que todavía prima en República Dominicana, pero no vas a responder eso después de una pausa, así que regresamos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Justo Nicasio, ginecobstetra
presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas del Colegio Médico Dominicano. Le preguntaba antes de la pausa que cuál es la especialidad por la que se están inclinando actualmente los jóvenes médicos, porque durante años se ha hablado en nuestro país de que tenemos muchos ginecobstetras y muchos pediatras, y que hay otras especialidades que necesitan de más personal. ¿Cuál es la realidad, doctor? Fíjate, uno como ser humano busca donde mayores posibilidades tú tengas de ganar plazas médicas. Un concurso, porque las residencias médicas son las plazas que todavía quedan bajo la ley 6097, que es la ley de organización del personal médico, y gracias a Dios que es así, o sea que es por concurso. Entonces aproximadamente hay unas 1.200 plazas de residencia en la República Dominicana, y hay un examen que lo imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es ahora mismo el más importante, ese examen único de aspirante a residencia médica para tú poder ingresar, y la nota que tú saques ahí es lo que determina si tú entras o no. En base a esa nota tú puedes elegir el hospital que tú quieres y la especialidad que tú quieres, porque a mejor nota tiene mayor puntuación y mayor posibilidades. Ahora, los hospitales que más plazas tienen siguen siendo ginecobstetricia y pediatría. Hay especialidades, por ejemplo, otorrino, urología, que apenas tienen 1 o 2 plazas. Neurocirugía, muy poco. Radiología, muy poco. Entonces, la estética también es poca. Cirugía plástica. Entonces los médicos se inclinan por donde hay más posibilidades de entrar. Bueno, o sea, ha tenido un auge un poquito la emergenciología. Ya creo que tienen un poco más de plaza. Sí, ya la emergenciología empezó en El Salvador Begotier, como la mayoría de las especialidades que no tenían un aval universitario. Ya hoy en día emergenciología tiene aval universitario, es avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y creo que hay otra universidad que también avala esa especialidad, que es muy importante, porque eso ha cambiado la asistencia médica en las emergencias en la República Dominicana. Antes tú llegabas a una emergencia y lo que encontrabas era un estudiante de medicina. Hoy en día tú encuentras un emergenciólogo. Y por supuesto, doctor, la mortalidad era altísima. Nosotros que bregamos hace unos añitos con el Darío Contreras, por ejemplo, eso era enorme. Claro, las especialidades han mejorado desde el año 1975, que se fundó la primera residencia médica, que fue la residencia de cardiología en la República Dominicana. El doctor Guarocuya Batista del Villar fue pionero en esto. A partir del 1975 para acá, la calidad de la medicina ha mejorado, y la formación de especialistas en la República Dominicana ha permitido que la asistencia general haya mejorado, la calidad de la asistencia. Porque antes había que irse fuera del país, doctor, a hacer una especialidad. Sí, cuando yo estudié, mis profesores eran egresados de Francia, de Estados Unidos, de España, de otros países. Y hay que decir también, en materia de especialidades, que la cardiología se ha desarrollado bastante. Nosotros este mismo año, creo que fue el año pasado, Dori, ahora no preciso la fecha, notificamos aquí de unos médicos residentes, eran de CEDIMAT, que habían ganado por encima de los norteamericanos un examen de validación, no recuerdo cuál era el examen. Así que los dominicanos avanzan en materia de medicina, ciertamente. Hay muchísimos médicos dominicanos dirigiendo en Estados Unidos. Exactamente. Porque hubo una fuga de cerebros en un momento dado de la historia de la medicina en la República Dominicana, y estamos celebrando el miércoles pasado el Día del Médico, el 130 aniversario del Colegio Médico Dominicano, una serie de actividades. Se exaltaron 2 maestros de la medicina. ¿Quiénes fueron, doctor? El doctor Claudio Almonte, cardiólogo, y el doctor Hilario Reyes Pérez, ginecobstetra. Hilario, muchos años de ejercicio y servicio, Hilario. Un ícono en el San Lorenzo Lomina. Así es. Y hoy es director de residencia médica. De Hilario Pérez Reyes podemos decir que igual que el doctor, nunca tuvo
pelos en la lengua, como dicen, para denunciar la mortalidad materna, aún cuando era director de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Se encontró muchos problemas, porque él decía las cosas. Y así mismo fue en su tiempo, cuando era director del programa materno-infantil, el doctor Calderón. Víctor Calderón, que se encontró con la gestión cuando era del PRD en ese tiempo. Fue muy activo denunciando la mortalidad materna. La mortalidad materna es un flagelo en la República Vamos para allá, para ese tema. Vamos a hablar, doctor, de mortalidad materna, pero antes, para cerrar un poquito lo de las especialidades, doctor, ¿en cuáles especialidades, en cuáles áreas se necesita que en República Dominicana se abran más plazas? O sea, que haya más se prepare más personal para cubrir. Fíjate, hay ahora mismo un estudio donde tú puedes decir, tenemos déficit de epidemiólogos, tenemos déficit de médicos salubristas, tenemos déficit de algunas subespecialidades muy específicas donde no hay residencia en la República Dominicana, cirugía endovascular y una serie de subespecialidades muy finas que hay que formar en el extranjero para después replicarla en la República Dominicana. Hoy en día el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, nos solicitó al Colegio Médico un listado de las especialidades prioritarias que nosotros consideramos que deben de dársele beca a los dominicanos para formarse y así poder replicar después con esos nuevos especialistas en la República Dominicana. Yo voy a querer esa lista después, doctor, que usted me la facilite. Sí, igual Dori y doctor, el tema de los médicos familiares, que se han formado una cantidad de ellos y después andan sin trabajo, empleándose donde pueden. Ese es un tema con los médicos familiares que se preveía que con la ley 8701 de Seguridad Social ellos iban a ser fundamentales en la puerta de entrada del sistema. En el sistema de atención básica, atención primaria en salud, los médicos familiares son esenciales y son parte de una estructura de detección temprana de enfermedades y de explicación de signos de alarma que la población tiene que conocer. Los médicos familiares también hacen las visitas domiciliarias, que son muy importantes, porque mucha gente se quedan en sus casas y esperan el último momento para ir al especialista. Los médicos familiares juegan un rol en este momento del desarrollo de la medicina, un rol básico, un rol esencial. Ellos, igual que el internista, son los médicos más integrales del sistema, ¿no? Ellos son igual que el internista. Que ven al paciente vale en su conjunto. Esa precisión de que son la puerta. O sea, el médico familiar es el que te dice a ti o te clasifica. Es como un triaje que utilizan dentro de la población. Usted debe ir al cardiólogo, usted debe ir al gastroenterólogo. O sea, es la puerta de entrada de los problemas de salud para toda la población en el sistema de salud. O sea, que el médico familiar debe ver el paciente en su conjunto y a partir de ahí mandar al especialista. Son imprescindibles, yo diría, en este momento del desarrollo de la medicina. Así para poder bajar la demanda a ciertas especialidades. Exacto. Porque a veces las personas van a donde no deben ir. Con un dolor de cabeza van al neuro. Entonces, cuando debería primero ver antes qué pasa con eso. Quizás una hipertensión, quizás tiene un problema visual, quizás tiene otro tipo de trastorno que le provoca. Pero como dice Tati, doctor, lamentablemente muchísimos médicos familiares formados en nuestro país, en los que se invirtió para formarlo, andan por ahí que no encuentran dónde emplearse. Y deben ser empleados. Doctor, no sé si nos vamos ya a pausa. Pero la pregunta, si nos vamos a pausa, se queda en el aire. El tema de la mortalidad materna y la mortalidad materno-infantil es una gran preocupación suya, pero también de nosotras como profesionales de la comunicación en salud. Las cifras se han disparado en la República Dominicana y ya han hablado las autoridades
que si la población haitiana, que si las mujeres dejaron de ir a chequearse por el COVID. Que los médicos dejaron la consulta y todo eso. Pero todos los diagnósticos que se han hecho en el país hablan también de la calidad del servicio de salud que se recibe. Háblenos del tema, se lo dejamos en su cancha. Fíjate, la mortalidad materna es multifactorial, no es específicamente una razón, son múltiples las razones. Una consulta prenatal de baja calidad es el primer factor de riesgo que tienen las embarazadas. ¿Qué es de baja calidad una consulta? Una consulta de baja calidad es aquella consulta que no detecta a tiempo los problemas de salud que pueden ser tratados y que si tú los dejas llegan a complicaciones graves. Yo digo, por ejemplo, la eclampsia o frenesí, que son las convulsiones que presentan las embarazadas por la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Yo digo, Justo Nicasio, que la eclampsia es el fracaso de una consulta prenatal eficiente. Porque pudo detectarse rápidamente, temprano. La eclampsia no aparece que yo estoy bien hoy y mañana yo tengo eclampsia. Eso es un proceso que empieza con un aumento exagerado de peso, un aumento de la tensión arterial, aparición de edema, aparición de proteinuria o albúmina, como le llaman los dominicanos en orina. Los pies se le hinchan edema, pie hinchado, las manos se le hinchan, la cara, un edema generalizado, abotagado, y terminan convulsionando. La mayoría de las mujeres de las muertes maternas son por la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Hoy en día también han aumentado las hemorragias como segunda causa de muerte. ¿Qué provocan las hemorragias, doctor? O sea, ¿se pueden también prevenir a tiempo? Fíjate, aquí se invirtió una gran cantidad de dinero en el hemocentro. Se supone que el hemocentro sea la... Eso está en Bavia. Ese hemocentro yo creo que está un poquito más para allá de Bavia. Doctor, vamos a pedirle un permisito para que nos desarrolle bien ese tema de las hemorragias en parturientas, que es una de las causas que conllevan a la alta mortalidad materna que tenemos en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Justo Nicasio, ginecostetra, director del área de emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Hablamos de mortalidad materna con él. Él nos decía que una de las causas fundamentales es la hipertensión arterial, ¿verdad? Durante el embarazo, que se detecta, dice el doctor, si se hace un buen chequeo prenatal, ¿verdad? Mira, hoy en día se preconiza que 5 chequeos prenatales de calidad son suficientes para disminuir la mortalidad materna. Te decía también de las hemorragias. La sangre, la hemorragia. Hablaba del hemocentro, que no arranca, que no funciona. Pero yo le decía, doctor, en una de esas chequeos prenatales de calidad, ¿se puede detectar si una mujer al final de su embarazo podría presentar una hemorragia? O sea, ¿hay señales que te dicen a ti qué se debe tratar para evitar esa hemorragia? Fíjate, hay factores predisponentes, como son los bebés muy grandes, macrosomía fetal, el polidranio, mucho líquido, el embarazo gemelar, la anemia. ¿Qué usted va haciéndole chequeo para ver si ella... Si usted detecta a una paciente con una anemia en los chequeos prenatales tempranos, cuando llega al final del embarazo, ya usted tiene tiempo suficiente, porque el embarazo no es como, yo digo, la enfermedad hipertensiva no aparece súbito, pero la anemia también usted la puede detectar desde la primera consulta. Se va midiendo. Usted tiene que hacer una buena historia. No es solamente darle una receta a la usuaria, bébase esta vitamina. Beba hierro. Pero ¿qué pasa? Que el hierro le provoca náusea o le provoca diarrea y la suspende. Exacto. Entonces usted te está bebiendo el medicamento o no te lo está bebiendo, porque si no se lo bebe el hierro, va a ser anemia. Y la ponen inyectado también. Y se pone inyectado. Se buscan otras alternativas. Y hay otras alternativas. La dieta, hay que investigar qué comen. ¿Qué comen las embarazadas? ¿Qué comen? Las proteínas, los suplementos por ejemplo, en la enfermedad hipertensiva del embarazo.
está demostrado que la aspirina, ácido acetilsalicílico, previene la preeclampsia. El calcio previene la preeclampsia. Pero las hemorragias son un problema ahora mismo. Los desgarros durante el trabajo de parto, en el momento del parto, la rotura uterina, el índice de cesárea ha aumentado bárbaramente en la República Dominicana. Hoy andamos sobre un 50, en los hospitales públicos, hasta un 60. Oh, Dios en la práctica privada, hasta un 90, supongo yo. 95% de los nacimientos son vía cesárea. Todo esto aumenta las complicaciones. El parto vaginal tiene menos morbilidad y mortalidad que el parto quirúrgico por cesárea. Doctor. Perdón, Tati, ¿cómo en cuánto se reduce esa mortalidad, doctor, con el parto vaginal, si lo comparamos con lo de la cesárea? No te puedo dar esa información precisa, sí, de la disminución, pero sí está demostrado de que es mucho menos la posibilidad de complicaciones graves del parto vaginal. Primero, también la de alta es más temprana que por una cesárea. Las infecciones son menos frecuentes en el parto vaginal que en una cesárea. Los problemas tromboembólicos son menos frecuentes en el parto vaginal que en una cesárea. Todo eso influye en la mortalidad materna. Un comentario antes de hacerle una pregunta sobre la sangre. Recientemente estuve involucrada en un proceso de un parto, y en la clínica donde ocurrió ese parto, iba a ser parto, pero se presentó una eventualidad y tuvo que ser cesárea. Y la embarazada, esto es muy importante porque como uno es enamorado de este tema, la embarazada y su médico intentaron que fuera un parto y no se pudo. Y las enfermeras dijeron, y yo estaba en ese momento, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Ustedes son de alguna religión o algo? ¿Y por qué forzaron a esa niña a parir? Si habían pasado seis mujeres antes, todas fueron cesáreas. Yo estoy reforzando lo que ustedes dicen. Todas fueron cesáreas. Es que ustedes son de alguna religión que están pariendo. Y yo digo, Dios, es que está todo invertido. Entonces yo estaba ahí y le dije, no, lo que pasa es que el parto es el proceso normal de una mujer. Claro. Entonces, haciendo ese comentario para que veamos cómo andan las cosas, sobre todo en centros privados, que no igual está pasando en los centros públicos, pasó en qué momento la mujer requiere tener que ser transfundida, y está la sangre ahí. ¿Cuál es el periplo que pasan las mujeres en los centros de salud para adquirir sangre cuando la necesitan? Fíjate, cuando hay una anemia severa, que son 7 gramos de hemoglobina para abajo, ya generalmente, si es una anemia aguda, una paciente que tenía 12 gramos y le bajó a 7, hay que transfundirla, porque la pérdida de sangre para perder 5 gramos de hemoglobina es por una hemorragia o un sangrado importante. Las transfusiones tienen sus indicaciones. Las transfusiones es un trasplante de tejido de un ser humano a otro. La sangre es un tejido, aunque líquido. Hay criterios y momentos. Si la paciente está sangrando en un transquirúrgico, por ejemplo, en una cesárea, necesita ser transfundida, hay que transfundirla, porque hay un principio que la sangre solamente se sustituye con la sangre, aunque los testigos de Jehová no estén de acuerdo con eso, que se niegan a recibir transfusiones. Yo como médico te puedo decir que hay ocasiones en que si usted no pone sangre, se le muere el paciente, porque entra en lo que se llama un shock hipovolémico irreversible. Cuando la pérdida de sangre se convierte en un shock hipovolémico irreversible, haga lo que usted haga, ya no hay nada que hacer. Se va el paciente, porque entra en un fallo multiorgánico donde hay falta oxígeno en el cerebro, en el corazón, en los intestinos, en los pulmones, y todo esto en un momento dado te lleva a la muerte del paciente. La mujer embarazada, cuando va a someterse a ese procedimiento, tiene que llevar la sangre, como dice Tati, ese periplo que hay que salir a ver dónde conseguir sangre, cómo llevarla. Tú no sabes cuál es la paciente que va a necesitar sangre. Pero hay sangre en las maternidades para las mujeres. Exacto, ¿o no? En los centros de salud. En los centros de salud. Generalmente hay sangre. Lo que pasa es que los programas de captación de sangre se ha convertido en un negocio.
en un negocio, entonces los donadores voluntarios de antes son más difíciles. En la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, por ejemplo, nosotros tenemos un banco de sangre y tenemos un laboratorio de sangría donde para la donación le sacamos la sangre al donador y se almacena. Pero a veces no aparece el tipo de sangre que necesita el paciente, porque cada paciente puede ser transfundido con un tipo X de sangre y de RH, o sea que hay los tipos y el RH, que son los que te determinan si tú puedes ser o recibir ese tipo de sangre. La República Dominicana tiene hoy en día un problema con los bancos de sangre y el negocio de la sangre. La sangre, que es un bien público, recordamos siempre, es un bien público, no puede ser negocio. Exactamente. Entonces, muchas clínicas, sin tener la sangre o el banco de sangre, se involucran en un seguimiento de un trabajo de parto, de una cesárea, y cuando se necesita la sangre que no está, eso es mortal. Otro factor también que contribuye a la mortalidad materna son las infecciones, que es la tercera causa de muerte en el mundo entero. Hoy en día las infecciones han caído al tercer lugar porque los antibióticos potentes como la cefalosporina de tercera generación previenen las infecciones, pero se siguen dando casos de infecciones que conllevan a la muerte del paciente. Doctor, ¿cuál es la tasa de mortalidad materna y la infantil misma que estamos manejando? Estuve buscando el dato en estos días, porque sí, ha habido un incremento hasta de un 20%, y parece que en toda América Latina, pero ¿cómo andamos en las tasas en la República Dominicana? En la República Dominicana se dice, porque aquí las estadísticas primero no son confiables. Hay un subregistro, hay muertes maternas que no se informan. Uno dice que bajó un 90%, otros dicen que está sobre el 110%, otros dicen que está en el 130%. Por cada 100.000, o sea, por cada 100.000. Se supone que los objetivos de salud pública es bajar la tasa de mortalidad materna a 70 por 100.000 nacidos vivos, que es como se calcula la tasa de mortalidad materna. Pero aquí nunca... Realmente uno nunca sabe dónde está. En el tiempo que yo tengo practicando la ginecobstetricia, aquí nunca la tasa de mortalidad materna ha llegado a menos de un 90 por 100.000. Y cuando vemos los indicadores de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana está en los peores lugares de Latinoamérica. O sea que probablemente está entre 100 y 110 en estos momentos. Fíjate, 120. mira, en Estados Unidos mueren 5 mujeres por cada 100.000 nacidos. En Cuba mueren 12. En Argentina, en Chile, en México mueren de 14 a 18 por cada 100.000. Cuando tú hablas de que los países desarrollados que tienen calidad en la asistencia, la mortalidad materna está por debajo de 20 y que la República Dominicana está por encima de 90. O de 100. O por encima de 100, que es la mortalidad materna es un indicador de la calidad de la asistencia. Claro que sí es. Si la calidad de la asistencia es mala, la mortalidad es alta. Doctor, pues entonces es un problema serio de atención, porque nosotros estamos hablando de un país como Cuba, con un embargo de 50 años más, y serios problemas de, ¿cómo se llama, Doris? De insumos, de medicamentos por el mismo bloqueo. Por el mismo embargo, sí. Y no se le mueren las mujeres. Lo que pasa es que en Cuba existen los médicos familiares. Y ese chequeo prenatal que dice usted estricto. No tanto el sector prenatal, sino que los barrios están controlados por médicos familiares y llevan unas estadísticas y unos numeritos. Salió embarazada, fue al chequeo. En Cuba, por ejemplo, toda paciente que va por primera vez a un chequeo prenatal después del primer trimestre ya es de alto riesgo. Así es. Porque usted no sabe lo que pasó en ese primer trimestre. Lo que pasó en el principio. No vamos entonces a la necesidad de esa atención primaria en República Dominicana, que tanto se habla, doctor, pero vamos a hablar de ese tema luego de esta pausa. Regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos con esta conversación con el doctor José Justo Nicasio, directivo del Colegio Médico, presidente de las Sociedades
médicas especializadas y un ginecobstetra de mucha experiencia. Doctor, no se nos puede quedar que a raíz de esta pandemia se han desarrollado enfermedades que, si bien no era que no existían, pues estaban más o menos como controladas. ¿Cuáles son esas y cuáles son las estadísticas que están manejando ustedes? Fíjate, las enfermedades, antes no había esa comunicación social que hay hoy en día. Y las redes sociales están jugando un papel muy importante en las informaciones que llegan a la población. El cáncer de mama, por ejemplo, es el principal o el segundo cáncer después del cáncer del cuello, del útero, de cervix, en la mujer. En la República Dominicana, gracias a Dios, el cáncer del cuello uterino, con el Papa Nicolau, se ha disminuido, aunque se siguen presentando. Pero el cáncer de mama está aumentando en frecuencia, y las recomendaciones que le damos a las mujeres es que se hagan, toda mujer de más de 30 años de edad debe hacerse su sonomamografía anual. Ya la mamografía que se hacía de rutina anteriormente ha ido perdiendo vigencia en el mundo moderno, porque las propias radiaciones a que eran sometidas esa glándula mamaria todos estos años, hoy está en cuestionamiento si era un factor predisponente para el desarrollo del mismo cáncer de mama. Entonces la sonomamografía es una forma. El cáncer de ovario, por ejemplo, en la mujer es difícil de diagnosticar. Generalmente cuando se diagnostica ya es porque está en una etapa avanzada de la enfermedad. Los otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer del pulmón es frecuente también, el uso del tabaquismo, la contaminación ambiental que hay en el mundo de hoy, los alimentos enlatados, los alimentos que contienen alto contenido en grasas y en otro tipo de sustancias nocivas para el organismo, lo que le llaman la comida chatarra. Pero disculpe, doctor, lo que se había dicho, lo que han dicho otros colegas suyos es que las mujeres duraron alrededor de 2 años, cerca de 1 año y medio, sin chequeo, por ejemplo, de cáncer sin chequeo de su mama, sin chequeo con su ginecobstetra, y que eso ha hecho que se desarrolle, por ejemplo, el cáncer de mama. En materia de educación, díganos, ¿cuánto debe pasar para que se desarrolle, para que tú vayas al médico y tengas un diagnóstico de cáncer de mama? Fíjate, en todos los cánceres, un cáncer no pasa de un estadio a otro de un día para otro. ¿Cuánto tiempo debe una mujer haberse dejado de chequear? Para que 3 años. 3 años. En 3 años. Por ejemplo, en patología del cuello, del útero, hoy en día el Timpre o el Papa Nicolau en base líquida, se está recomendando el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que si usted tiene un Papa Nicolau en base líquida con una captación óptima que diga si tiene el virus del papiloma o no, usted se la puede hacer cada 3 años, ese Papa Nicolau. Antes lo hacíamos anualmente. Se está haciendo todavía aquí anualmente y la Seguridad Social no lo cubre, que hay que pagarlo en efectivo. La Seguridad Social ahorita, si nos da tiempo hablaremos de hablaba de la ley 8701 que está en el Senado hoy en día, una ley que nosotros decimos que es una ley hecha a la medida de los empresarios, porque las ARS, que son los que manejan el sector salud, ahora mismo a nivel privado, y ya se metieron a nivel público, porque en la mayoría de los hospitales se aceptan los seguros, los dominicanos están yendo a los hospitales, les sale más barato, los hospitales han mejorado. Por los copagos, ¿verdad? Que les por salen los copagos, que son a veces muy fuertes. Terrible, terrible. Entonces, las ARS deciden qué cubren y qué no cubren. Entonces, la ley 8701, que hoy está en el Senado, nosotros decimos que es una responsabilidad de este gobierno y del Senado de la República de modificar esa ley y hacerla
una ley de seguridad social, como dice su nombre. Pero debe ser de raíz, doctor, porque es el sistema, o sea, el sistema que tiene que establecer qué se cubre y qué no se cubre, porque de qué se agarran las ARS, bueno, eso no está en el catálogo. Exactamente. Entonces ahí es que está el grave problema. Tenemos ahora mismo una lucha con las ARS con relación a los tarifarios de los médicos. Sí, claro. Hace 14 años que los tarifarios no se modifican y según la ley 8701, esos tarifarios deben aumentarse pero anualmente. Esa lucha como que se detuvo un poquito, ¿no? Por la pandemia sería. Se detuvo, pero ya vamos a arrancar, vamos a firmar un pacto como colegio médico y viene un aumento porque el gobierno acaba de transferir al Tesoro Nacional para el manejo de la seguridad social 5.400 millones de pesos para que haya un aumento en los tarifarios. También luchamos... Pero es verdad que están fríos con el gobierno los médicos, doctor. Sí. Bueno, realmente ellos están devolviendo un dinero que usaron en los programas FASE, en la ayuda, porque había 9.500 millones de pesos que habían sido recaudados por evasión e ilusión de impuestos y lo tomaron en la pandemia para el encierre y los toques de queda. Y ahí había 2.000 y pico de millones que eran todo eso. Lo que quedan son como 2.000 millones de pesos de 10.000 que habían aproximadamente, y ahora devolvieron 5.400, que esperamos que lo devuelvan todo para que se pueda aplicar. Bueno, doctor, pues ese tema interesantísimo, lamentablemente se nos quedó para el final y el tiempo se terminó. Así que, doctor, muchísimas gracias. De verdad, y a ustedes gracias por su sintonía cada sábado a las 6 de la tarde. Para el próximo sábado nosotros le vamos a prometer un súper invitado. Nos vamos a salir de salud y nos vamos a ir en el próximo sábado a otra área, así que la invitación está hecha. Agradecer al doctor tomarse ese tiempo de su ocupadísima agenda y a ustedes gracias por sintonizarnos siempre. Nos vemos el próximo sábado.